Hablando un poco también de la IgM, ha escuchado de que, por lo menos hablando de la lactancia materna, de que si mamá toma lácteos, entonces le da alergia al niño, o que si come caraotas, entonces le da gases al niño, ¿sí o no? O algún alimento hay que cuidar. Yo siempre cuento un poquito mi experiencia porque ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol pasa por la leche materna y embriaga al bebé. Tengo una amiga que entonces decía, ay no, voy a tomar una cerveza de ese alcohol. Para el niño no hay una conexión entre lo que es la teta y lo que es el intestino del bebé. ¿Vale? Pero estudiando un poco más en la actualidad y sobre todo con cuando comencé a trabajar en el área de autismo, cuando uno empieza a indagar un poco, podemos encontrar que mamá quizás es sensible, ¿verdad? Hay una respuesta inmunológica no exagerada, pero que sí hay una respuesta inmunológica hacia algún nutriente, hacia algún alimento, y eso genera gran cantidad de anticuerpos en su organismo. Entre ellos se ve la IgM. ¿Qué pasa? Que la IgM, aunque nos dicen muchas veces los que quieran trabajar la parte de la lactancia materna, muchos nos dicen que el anticuerpo que se encuentra en la leche materna es la IgA. Pero no es la única, porque también podemos encontrar anticuerpos tipo M, IgM. Y si mamá tiene una respuesta inmunológica, vamos a suponer a la proteína de la leche de vaca, esta IgM se eleva en el organismo de mamá, pasa por la leche materna y causa irritación a nivel gastrointestinal y que produce cólicos, evacuaciones líquidas, etcétera, que puede incluso generar algún tipo de reacción a nivel de piel en el niño solamente porque mamá consumió ese alimento. Entonces esa es la explicación de por qué muchas veces si mamá come un alimento, aunque no se lo haya dado al bebé, de una manera indirecta su sistema inmunológico produjo inmunoglobulina que sí afectó entonces al bebé. Y que el bebé está agarrando la inmunidad de mamá y puede llegar a ser alérgico a alguna sustancia porque mamá lo esté consumiendo y esté generando anticuerpos en base a eso. ¿Cómo uno sabe que mamá genera esa inmunoglobulina? Mira, yo a partir de eso lo que empecé a aplicar es hacer una prueba de alergia y sensibilidades alimentarias en sangre para entonces, bueno, mira, si sabemos que a lo que somos alérgicos o sensibles, vamos a eliminarlo para que no le vaya a afectar. Pero eso significa que el niño sea alérgico a la mamá. No siempre es así, pero pudiera llegar a ser así por esa conexión. Perfecto. O sea, entendí, pero no entendí. La mamá come el alimento y produce cantidad de inmunoglobulina que le afectan al bebé. ¿Qué pasa? Por la leche materna. Y afecta a nivel gastrointestinal del bebé, causando entonces inflamación y irritación y una respuesta inmunológica de ahí. En base al sistema inmunológico, de lo que hemos visto, entonces tenemos dos tipos de inmunidad. Tenemos una inmunidad innata, que quiere decir innata, que nacemos con ella, ¿verdad? Y una inmunidad adquirida, que vamos entonces, valga la redundancia, adquiriendo a lo largo de nuestra vida, siempre que estemos en contacto con ese antígeno. Esa inmunidad adquirida viene dada a nivel de los linfocitos T, sobre todo los helpers y los supresores. Y la inmunidad humoral a partir de los linfocitos B. Y la inmunidad innata, entonces tenemos a los fagocitos, tenemos a las secreciones de nuestro organismo, por ejemplo, las secreciones ácidas del estómago,
enzimas digestivas, tenemos la resistencia de la piel, tenemos compuestos químicos en la sangre como lisocimas, polipéptidos básicos, sistema de complemento. ¿Estudiaron qué son las globulinas? Correcto. Muchas de esas proteínas son el sistema de complemento. Son proteínas, ¿verdad?, producidas a nivel hepático que van circulando en la sangre y que en el momento de conseguir algún cuerpo extraño se eliminan a ese cuerpo extraño para marcarlo y y que sea reconocido por entonces, los macrófagos. Profesor, que tengo una duda sobre las globulinas. Si tenían el mismo tiempo de vida que la hemoglobina. Como son muchas proteínas, cada una va a tener un tiempo de vida medio diferente. Y tenemos también factores de coagulación, que son proteínas, ¿verdad?, que intervienen en toda la cascada de coagulación, que eso lo vamos a ver más adelante, que forman parte de las globulinas. Las globulinas, ¿qué son? Todo ese cúmulo de proteínas que van a estar en nuestro organismo diferentes a la albúmina y obviamente a las lipoproteínas. También tenemos en la inmunidad innata a los linfocitos, de citotóxicos, los natural killers. Ellos no tienen que diferenciarse o estimularse o entrenarse para matar. Ellos son matones desde chiquitos. Con respecto a la globulina, muchas veces cuando leemos un examen siempre nos vamos hacia la albúmina y nunca le paramos a las globulinas. Pero ¿qué ocurre? Si esas globulinas están elevadas, ¿qué nos pudiera estar diciendo? Pudiera estar diciéndonos que hay un proceso inmunológico importante, hay un proceso infeccioso o hay un proceso inflamatorio, ¿verdad?, que hay que estudiar. Ya nos está diciendo, mira, algo está pasando. O podemos tener, el mismo proceso, hay la capacidad de estudiar algunos de esas proteínas y que nos diga, bueno, un proceso inflamatorio, infeccioso, está afectando la parte de la coagulación o el efecto inflamatorio. El sistema de complemento, yo les traigo esta cascada de reacciones, no, son poco para que lo vean lo complejo que es el sistema de complemento y que hay 3 vías de síntesis de estos factores de complemento. Tenemos la vía por la lecitina, una vía clásica y una vía alternativa. Y al final todos van a coincidir en lo que es la proteína C3b. No me interesa que se aprenda esto, pero sí me interesa que sepan que hay unas proteínas sintetizadas a nivel hepático que cumplen función inmunológica y el sistema inmunológico innato. Ellos van a tener los siguientes efectos: fosforilación y fagocitosis, lisis, aglutinación, neutralización de los virus, quimiotaxis, activación de mastocitos y basófilos y efectos inflamatorios. Aquí era donde venía el ¿Cómo se llama la proteína? C3b. Vean. La inmunidad adquirida, ¿cuál es entonces la forma de ella trabajar? Hay un proceso de reconocimiento, otro de activación y otro de respuesta. Ya se los estaba comentando. Hay un cuerpo extraño, hay un antígeno, ¿verdad? Y este antígeno va a ser atacado en primera línea por los macrófagos. Son los primeros que están en contacto, que van a llegar y que van a actuar. Estos macrófagos, ¿verdad?, al fagocitar al cuerpo extraño, expresan
parte de ese antígeno, una proteína, lo que llamamos un antígeno, es un cuerpo que tiene una cadena polipéptica o glucoproteica o, ¿cómo se llama? O una cadena lipoproteica que genera esa característica de cuerpo extraño y de antígeno. Y eso es reconocido, que muchas veces ese tipo de proteína es la proteína viral, la proteína que ayuda a poder entonces unirse a las células del organismo para entonces infectar. Este macrófago, al fagocitar a este antígeno, ¿verdad?, agarra esa proteína, la inactiva obviamente, pero expresa una secuencia en su membrana para que pueda ser reconocida por los linfocitos de Hepper. Estos linfocitos de Hepper, ¿verdad?, al reconocerlo comienzan a producir linfocinas o citoquinas para estimular la diferenciación entonces la diferenciación celular de los linfocitos T citotóxicos, los supresores, y estimular entonces la diferenciación de las células y la maduración de los linfocitos beta. ¿Qué ocurre? Vienen los natural killers, ellos empiezan a atacar. Ellos llegan y empiezan a buscar todo lo que sea parecido a la proteína que me están expresando para eliminar. ¿Vale? Pero eso no es suficiente. Necesitamos, hay antígenos que, sobre todo a nivel viral, que necesitan una respuesta mucho más compleja que solamente los linfocitos citotóxicos. ¿Qué ocurre? Que estos linfocitos de Hepper, con la citoquina, empiezan la diferenciación y la estimulación de las células B. Y las células B comienzan entonces a producir anticuerpos. ¿Cuál es el primero que van a producir? El IgM, ¿verdad? Empiezan a producirse los anticuerpos. Una vez que se logre la combinación de anticuerpos y el tipo de anticuerpo adecuado para eliminar ese antígeno, hay una señalización a los linfocitos B, ¿verdad?, para que el linfoblasto, en vez de diferenciarse y convertirse en un último término de células plasmáticas, se diferencia en células de memoria. ¿Para qué? Para guardar esa información, para que en una segunda exposición a ese antígeno, ya yo tengo la información, ya tengo la fotografía de ese antígeno y sé cómo atacar. Y no voy a tardar entonces en todo el proceso de descubrir cómo puedo eliminar. Por eso cuando nos enfermamos la primera vez de alguna, sobre todo alguna enfermedad vírica, ¿qué ocurre? Si nos tumba en la cama, dolores musculares, nos puede dar dolor de cabeza, sobre todo de la temperatura, náuseas, vómitos, etc. O sea, es todo un colapso y toda una sintomatología en nuestro organismo. Porque es el proceso inflamatorio que se está dando por todo el proceso inmunológico que se está dando en nuestro organismo. Pero cuando nos volvemos a enfermar de ese virus, ¿verdad?, siempre, obviamente, que sea el mismo virus, ya yo tengo la información y la sintomatología va a ser distinta. Bueno, porque todos los años y varias veces al año nos enfermamos de gripe. ¿Por qué? Porque tiene unos antígenos distintos, o sea, unos antígenos con conformación distinta. Porque el virus muta. Entonces no es el mismo virus. Porque quizás el virus tenía una terminación de una glicina y ahora tiene una terminación de una cisteína. Y ya eso cambia. Hay un pliegue de su proteína antigénica hacia un lado, pero hay una configuración distinta en otro, y entonces eso ya cambia la respuesta inmunológica. No lo reconoce. Entonces siempre los virus están mutando. Entonces de la influenza hay no sé cuántos, ya miles de tipos de virus.
no nos enfermamos siempre de la misma gripe, sino que de un condenado virus distinto que nosotros. ¿Qué pasó con el COVID? El COVID comenzó de una forma y gracias a Dios mutó a un virus mucho menos patógeno. Por eso entonces ahora estamos todos sin tapabocas, ¿verdad? Y capaz nos está dando COVID y no nos damos cuenta. Gracias a Dios porque pudimos haber mutado de una manera distinta. Además, no te va a matar. Ajá. ¿Qué ocurre con la vacuna? Primero, la vacuna del virus, por lo menos del COVID, es algo diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Sin embargo, la vacuna, ¿qué es lo que hace la vacuna? Darte la primera exposición a ese antígeno, pero que sin que sea patógeno. Entonces yo agarro a nivel de laboratorio ese virus y le quito la parte patógena al antígeno, pero sí dejo la proteína para que sea reconocida. Obviamente cuando te colocas la vacuna vas a tener los efectos secundarios que son síntomas mucho más leves a como si te hubieses infectado del virus real. Bueno, vas a tener un proceso inmunológico. ¿Por qué? Porque entonces hay una movilización leucocitaria general para reconocerlo y guardar la información de ese antígeno para la segunda exposición. Por eso entonces agarramos y nos vamos a una excursión a la Gran Sabana y nos colocan la fiebre amarilla. Vamos a tener una sintomatología mucho más leve, pero si en tal caso nos pica un mosquito y nos infectamos de fiebre amarilla, no nos va a enfermar. Pudiéramos tener algunos síntomas, pero no va a ser contraproducente a nuestra salud. El virus del COVID, de la vacuna del COVID, lo que hacía era atenuar los síntomas, pero no evitar que te enfermes. Pero si te pones a ver, ninguna vacuna evita que te enfermes, solamente evita que te vayas bien. ¿Me comprende? Esa es la finalidad de la vacuna. La vacuna, parte de esa proteína genética o parte del virus o inactivar esa parte patógena del virus para que entonces puedas agarrar y generar una respuesta inmunológica a una segunda cosa. Y hay unos tipos de vacuna del virus del COVID que es la administración de ARN para producir entonces la replicación por el ARN del virus y entonces producir la respuesta inmunológica. Porque muchas veces necesitas entonces, colocas una primera dosis, ¿verdad? Responde tu organismo, ¿verdad? Pero la memoria inmunológica es corta. Entonces, la carga de linfocitos B y anticuerpos va disminuyendo con el tiempo. Entonces colocas dentro de tanto tiempo una segunda carga para que la respuesta inmunológica se mantenga alta. Hay vacunas que pueden tener varias dosis o una dosis única dependiendo de la respuesta inmunológica que se dé en el organismo y la carga viral, la carga del cuerpo para en contra de ese. Por eso nosotros deberíamos de ya anualmente vacunarnos contra el COVID. Igualmente que den la tercera y a poner la cuarta que pusieron de la cara. Me queda la segunda. Un prólogo me explicaba, mira, nosotros tenemos que agarrar por lo menos se ha estudiado que la carga de anticuerpos no se llama acá, te lo pueden buscar en YouTube, en donde todo lo que estamos hablando, entonces, cómo se ve de una manera
Ya se